México 1950. Miguel Alemán al frente del país. El modelo económico era desarrollo estabilizador. Hortensia Dávila Rodríguez tenía apenas 13 años y vivía en un internado en Loreto, Zacatecas, junto a su hermana Josefina. Por otro lado, el que más tarde sería su esposo, Gonzalo Pallares Saldaña, tenía 22 años y ya se había graduado de la universidad en Filosofía y Letras. Sin embargo, su sueño siempre había sido convertirse en arquitecto. Y en el año de 1954 tuvo las posibilidades económicas de diseñar y construir su casa propia cerca del centro de la ciudad de Cuernavaca, donde posteriormente se establecería con su esposa e hijos. Pues como ya sabemos, en ese entonces hubo un constante crecimiento de las industrias y una gran estabilidad económica y política. En pocas palabras, el país avanzaba. Lo llamaban el milagro mexicano, y la calidad de vida de los mexicanos mejoró bastante. El presidente Adolfo Ruiz Cortines le otorgó plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana en 1953, lo cual le permitió a Hortensia votar en las siguientes elecciones presidenciales. En 1959, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, transformando las garantías de los servidores públicos, lo cual beneficiaría a Hortensia y a Gonzalo, pues los dos se convertirían en maestros de escuelas de gobierno. Además, en este periodo hubo un importante crecimiento en la educación, de lo cual se verían beneficiados sus hijos. La década de los 60 en México, considerada una de las más trascendentales para el país, Hortensia y Gonzalo se conocieron en el internado Palmira de Cuernavaca, cuando Hortensia se encontraba en un partido de voleibol. Un año después se casaron y tuvieron a su primer hijo, Gonzalo, en 1961. Con Adolfo López Mateos aún en el poder, se le dio prioridad a la educación. México logró entrar al marco de crecimiento mundial, logrando un desarrollo en la economía. Esto fue un factor que contribuyó a que Gonzalo y Hortensia tuvieran otras 4 hijas en los años siguientes: Grecia, Lorena, Italia y Kenia en 1968. En 1964 se inauguró el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México y en general hubo mucha inversión en la modernización del país. En cuanto a la política social, en esta década se presumía de avances en materia de salud con instituciones como el IMSS. La familia de Pallares recibió estos servicios en instituciones gubernamentales de educación y salud. Esta década fue una época en la que la juventud tomó conciencia de su papel en la sociedad y la represión del gobierno era más fuerte que nunca. Hubo diversos movimientos estudiantiles en 1968, cuya demanda principal era la democratización en México, mismo año en el que ocurrió la matanza de Tlatelolco y los Juegos Olímpicos en México. A finales de la década, el gobierno de Díaz Ordaz ya daba signos de crisis, ya que el crecimiento económico se detuvo e inició el deterioro de los niveles de vida de la población. Esto influyó en la decisión de Hortensia y Gonzalo de prepararse aún más como maestros e ir a otros estados para conseguir mejores oportunidades laborales, dejando a sus hijos al cuidado de la hermana de Hortensia cuando ellos estaban cursando la primaria. En 1970, el presidente era Luis Echeverría. La economía se basaba en el petróleo y la nacionalización de las minas de cobre, además de que se empezaron a producir todos los productos que antes el país importaba. México se encontraba en la etapa de desarrollo compartido, que tenía la intención de continuar con el crecimiento económico y beneficiar a la sociedad, pero no se logró y en cambio la pobreza aumentó. Esto no afectó en sí a la economía de la familia de Pallares. Sin embargo, hay que considerar que Hortensia y Gonzalo tenían 2 plazas cada uno y eran para ese entonces directores de escuelas públicas, por los que tenían una vida estable. Sus hijos fueron a escuelas de gobierno desde preescolar hasta la preparatoria en 1979, a excepción de Kenia, ella por ser la menor y por haber entrado a la preparatoria hasta 1983, sus padres pudieron pagar una escuela privada. En cuanto a educación, el presidente puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa, con el fin de aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. La mayoría de universidades crecieron con nuevas carreras y con nuevas estructuras de profesiones técnicas e industriales. Sin embargo, aún se levantaron protestas estudiantiles en 1971 por una mejor calidad educativa, lo cual terminó en la masacre de Corpus Christi.
En la década de los 80, Hortensia y Gonzalo se jubilaron, lo cual les permitió pasar más tiempo con su familia. José López Portillo estaba en el poder. Esta fue la década del crecimiento acelerado, la cual llevó a una de las peores crisis económicas de México y a la devaluación del peso. La familia de Pallares no tuvo problemas económicos, pero para ese entonces el hijo mayor Gonzalo empezó a trabajar para apoyar a la familia. En contraste, Italia tuvo una hija en 1983, por lo que se casó y se fue de la casa cuando tenía 16 años, mismo año en el que se fundó el INEGI. En 1985, ya con Miguel de la Madrid en el poder, ocurrió el terremoto de Ciudad de México que tuvo terribles efectos en el desarrollo del país, contribuyendo a la creciente crisis. Para 1989, todos los hijos de Pallares se habían graduado de la universidad y solo Kenia seguía viviendo con ellos. El presidente que regía México comenzando los años 90 era Carlos Salinas de Gortari. El país se regía por el modelo económico neoliberal. Sucedieron varios acontecimientos en México, tales como la creación del IFE, entró en vigor el Telecán, los asesinatos de Colosio, etc. Políticas sociales focalizadas reemplazaron el viejo esquema desarrollista de incorporación y ascenso social. A partir de esta década se dio inicio a diferentes tipos de evaluaciones y por ello se creó la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. En cuanto a la democracia, en 1996 marcó su fin la reforma electoral. En el aspecto procedimental, para entonces al respecto con la globalización, el país incrementó su integración a la economía mundial, existieron mayores expectativas de vida y alto grado de escolaridad. Durante esta década, los hijos mayores, Gonzalo y Lorena, tuvieron hijos, y la última se mudó a Ciudad de México por el trabajo de su esposo. Por otro lado, las demás hijas ya estaban casadas, a excepción de Kenia. Ella aún vivía con sus padres y se fue a París por un mes en 1999. En el año 2000, Kenia conoció a Ramiro Palacios, con quien se casaría en 2001, y tendrían una hija llamada Irlanda. En 2003, un año antes de la muerte de Gonzalo Pallares. El presidente que regía México, comenzando en los 2000, era Vicente Fox Quesada. Al igual que en los 90, el modelo económico continuaba siendo el neoliberal, ya que se vio el gran avance al país por medio de este modelo. Aproximadamente del 2000 al 2005 fue el mejor periodo para la economía de su familia Palacios de Pallares, ya que el auge de la exportación de plata al extranjero en los años en los que el PAN estuvo en el poder. Uno de los acontecimientos más importantes fueron el derrame petrolero en México, y cuando Felipe Calderón, en su sexenio, le declaró la guerra al narcotráfico, que fue cuando Kenia y su familia, debido a la inseguridad en Taxco, para ese entonces, en el 2007, se mudaron a Querétaro, en busca de una mejor calidad de vida, pero decidieron regresar a Cuernavaca en el 2010. La política social en México agregó bastantes programas y acciones para la mejora del país, para poder igualar el acceso a las oportunidades. Con Calderón y el neoliberalismo aún al frente de México, el país sufre de crisis en casi todos los ámbitos, pues se dice que 2010 fue el año más violento, y aunque se vivió la menor tasa de inflación, este gobierno estuvo lleno de inseguridad debido a la narcoguerra. En 2012 falleció Hortensia, y Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente. Este gobierno estuvo caracterizado por ser uno de los peores que ha tenido, ya que de las 11 reformas que se hicieron durante su gobierno, solo se cumplió el 39%, además de que fue un sexenio más sangriento que el anterior. Finalmente, en 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la República, acabando con el sistema económico neoliberal e iniciando un gobierno de izquierda. Kenia, Ramiro e Irlanda vivieron hasta agosto de 2019 en Cuernavaca, pues desde la llegada de AMLO al poder, la inseguridad incrementó al punto de interferir en sus actividades cotidianas, y vivían con miedo de lo que pudiera pasarles en las calles. Además de que las oportunidades de trabajo eran casi nulas y las manifestaciones ciudadanas eran ya algo cotidiano. En la actualidad viven en Querétaro, con mayor tranquilidad en cuanto a seguridad y estabilidad económica, pues Irlanda puede ir a una escuela de paga y tiene acceso a servicios de salud en instituciones de iniciativa privada. Con esta actividad pudimos darnos cuenta de los acontecimientos que han marcado la forma en que México ha sido gobernado
y las consecuencias positivas y negativas que han traído los diferentes modelos políticos y económicos. Personalmente, creemos que si este gobierno logra cumplir con la mayoría de sus compromisos, lograremos crecer como país, siempre y cuando no se ignoren los errores que los demás han cometido.